Según yo, veo 17 en línea. Pues ya estamos, ¿no? Somos 16. Sí, no, creo que ya están todos. Nadie está entrando doble, ¿verdad? Bueno, entonces estaba ayer, ¿quién? Dando la clase de comunicación. Yo, doctor. ¿Era Jacqueline? Sí, doctor, yo. Ya estás como hospedero. Ya puedes poner, por favor, tu presentación Sí, gracias. para que la puedas continuar, por favor. Bueno, justamente me quedé en un modelo, el modelo o la guía de Cambridge, que es un modelo para una buena comunicación durante una consulta médica. Esta guía nos da cinco pasos o las cinco etapas de la consulta. Nos da como tal la estructura, o sea, cómo tiene que ir la consulta y, por así decirlo, consejos o lo que se tiene que hacer durante esta consulta para tener una buena relación médico, perdón, una buena relación médico-paciente. Bueno, aquí la podemos ver ya más desarrollada. Como les digo, tiene 3 columnas, que una es para proporcionar la estructura, otra es para las etapas de la entrevista y que se tiene que hacer durante, y otra es para decirnos qué tenemos que hacer para construir una buena relación. Resumiendo, pues tenemos las 5 etapas, que es iniciar la sesión, recoger información, aquí no está, pero también es la exploración física, la explicación y planificación y cerrar la sesión. Y en el inicio de la sesión, pues como tal se establece un contacto inicial, se identifican los motivos de consulta y se escucha atentamente al planteamiento inicial del paciente y tenemos que guiarlo más o menos para que nos diga más detalles. Y en construyendo la relación, pues en este punto se demuestra un comportamiento no verbal apropiado, es decir, el contacto visual, la postura, etcétera, etcétera. Y durante esta etapa se tienen que tomar notas, pero de una manera que no interfiera con el diálogo o lo que nos está comunicando el paciente. Y cuando recogemos la información, la siguiente etapa, pues se tienen que utilizar preguntas abiertas y cerradas en forma equilibrada. Se tiene que facilitar de forma verbal y no verbal las respuestas del paciente y se tiene que ir resumiendo para verificar que hay una comprensión de ambos lados. En esta etapa, para construir la relación, se tiene que aceptar que pues el paciente nos está dando sus puntos de vista y algo muy importante es que no tenemos que juzgar. Después de esto sigue la etapa de exploración física. Eso aún no lo vemos, pero pues es una etapa crucial de la entrevista. Después tenemos la etapa de la explicación y planificación, donde pues ahí estamos la interacción con el paciente. Tenemos que incentivarlo a que haga preguntas y se tiene que lograr un entendimiento y planificación en común, es decir, entre nosotros como médicos y pues con el paciente. Y también tenemos que incluir la perspectiva del paciente. En esta etapa, para construir la relación, tenemos que reconocer las emociones del paciente y brindar apoyo y expresar interés. Y ya para cerrar la sesión, se establece junto al paciente los pasos a seguir, se hace un resumen breve y se hace una verificación final. Y pues para construir la relación, pues se hace participar al paciente y pues se comparte el pensamiento. Y pues esto es como a grandes rasgos la guía de Cambridge. Bueno, ahora seguimos con lo de... A ver, permíteme. Esa guía de Cambridge es fundamental porque usted no puede tener una
participación activa con un paciente, no puede tener una buena relación si desde un principio se muestra con una actitud indiferente, una actitud de poca empatía, no puede tener la certeza de lo que le va a decir el paciente va a ser verdad. Ejemplo, usted le pregunta que cómo se encuentra. Bien. Oiga, don Joaquín, ¿qué es lo que lo trae por acá? ¿Qué problema tiene usted? No sé, mi hija me trajo. Oiga, ¿hay alguna situación por la cual se haya sentido enfermo o que usted sienta que no está bien y que por eso su hija lo haya traído? Pues no sé bien. Ya está, ¿no? Ya está. Pues no sé bien porque pues el otro día tuve una molestia y me dijeron que era mal de orín, así en esa expresión. A ver, don Joaquín, necesito que por favor me ayude. Si usted necesita que su hija me vaya dando otros datos, vamos a ir sumando lo que usted me diga con lo que yo le voy a ir preguntando. Usted, lo primero que tiene que hacer es bajarse de su nube, bajarse del pedestal donde estaba, ponerse a nivel terrenal, al nivel del paciente para que lo entienda. No usar tecnicismos. Usted de inmediato, primero, cuando entre el paciente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Soy el doctor Mendoza y le voy a dar su consulta, voy a ser su médico que lo va a revisar. ¿En qué le puedo servir? ¿Me puede decir su nombre? Y entonces ya empiezan a interactuar. Y puede ser que no sepa muy bien hablar español, que hable dialecto o algo así, o que hable a medias el español. Y es probable que muchas de las palabras que yo le pregunte no las entienda y no las comprenda. Por ejemplo, yo le diría a la doctora Gabriela Aquino, bueno, ¿cómo preguntamos en provincia a alguien el nombre? ¿Cómo le hacemos? Le decimos así, dígame su nombre. No, pues así, ¿cuál es su nombre, no? ¿O ¿Cuál cómo se es llama? su nombre? Pero da la casualidad que en algunos lugares de provincia, ¿cómo dijo? Y entonces a veces tienes que usar términos de la comunidad. Ejemplo, ¿cuál es su gracia? ¿Qué? ¿Qué es de chiste? No, no, no. Ellos así identifican que le estás preguntando su nombre. Y entonces tú dices, ay, también hasta tengo que aprenderme dialecto. No, no necesariamente, pero usas las palabras comunes del lugar, ¿sí? Usted va a escuchar frecuentemente que la persona se expresa, pues en los términos que acostumbra. Por ejemplo, de antes yo vine y nadie me hizo caso. Se refiere anteriormente vine y nadie me atendió. Y así por el estilo podríamos hablar de infinidad de palabras que seguramente ustedes ya las han escuchado. Sin embargo, no les tomamos mucha atención. Ustedes necesitan construir su propia guía a cada paciente. No todos los pacientes lo van a entender igual. Hay algunos pacientes que han visto otros médicos previamente y nosotros en una forma coloquial decimos, no, este ya es un paciente bien toreado porque empieza a platicarte con tecnicismos médicos, ¿eh? El doctor Juanito Pérez me dijo que yo tenía un dolor de la zona hepática y que probablemente se debiera a un daño del hígado o que podría yo tener algo de las vías biliares. Ah, sí se la aprendió, fue y lo estudió y lo revisó, ¿verdad? En el internet, en donde dice para los pacientes. Sin embargo, cuando uno empieza a abundar en las preguntas, el paciente ya no sabe qué contestar. Entonces, por eso uno tiene que construir el interrogatorio
de acuerdo como uno está viendo la situación de cada paciente. Eso no lo adquieres en la primera historia clínica que hagas. Va a ser después de que hagas unas 1000, entonces empieza a creer que ya sabes hacer historias clínicas. Parece de broma, pero es verdad. Con una o dos historias que hagas, no adquieres la experiencia, necesitas hacer cientos de ellas, porque las historias clínicas van a ser diferentes en cada caso y en cada circunstancia. No es lo mismo la mujer parturienta que está con un dolor que es muy intenso y tú le quieres preguntar una serie de datos clínicos y te los da parcialmente porque es más el dolor del trabajo de parto, que ya lo que quieres es que ya nazca el hijo y que ya no le estés preguntando porque no te sabe ni qué decir. No es lo mismo del dolor que tenga el paciente con pancreatitis aguda, ¿verdad? Por alcohol, que viene con un dolor tan severo que lo único que quiere es quítame el dolor, quítenme este problema, ya no me esté preguntando absolutamente nada. Diferente sería tu interrogatorio del que haces para el paciente que con toda la comodidad y tranquilidad en un consultorio, ¿verdad? De consulta externa, lo puedes llevar a cabo. A aquella historia clínica que tienes que hacer de urgencias porque el paciente llegó ahorita con un traumatismo torácico por una caída y tiene una contusión pulmonar y está muy mal el paciente, que apenas si puede respirar y puede contestar. Entonces tienes que adaptar a tomar datos clínicos base en el servicio de urgencia, datos clínicos ampliados en la consulta externa. Y en hospitalización, ya cuando el paciente está un poquito mejor, ya está más tranquilo, ya no hay tanto dolor, ahora sí, expláyate, llévate el tiempo necesario para hacer el estudio, no 5 horas para una historia clínica. En 1 hora es suficiente para quienes ya están avesados. Para el novato, sí, pues le va a llevar como 3 horas, hasta 3 días para interrogar y otros 3 para explorar. ¿Por qué? Pues porque está aprendiendo. Pero sí es importante que sepas que hay un inicio, una colección de datos. Te vuelves, ¿has escuchado el término capturista? Capturista de datos. Y vas a ver que hay empleos que dicen, solicito capturista de datos. Y eso es lo que hacemos. Capturamos información, estás capturando todo lo que te dice, nombre, edad, sexo, domicilio, nivel de estudios, teléfono, quién es la persona que le acompaña, etcétera. Estás capturando y estás registrando en ese momento. Ahora ya hay computadora, pero cuando lo haces a manita, así, cuando tienes que hacerlo de puño y letra, pues tienes que irle anotando con la mayor limpieza posible para que le entiendas, si no después confunden los términos. Una vez que terminas esa captura de la información, tienes que tomarte brevemente unos segundos, por lo menos para ver qué te faltó, si todos los rubros ya los cumpliste. Claro, para eso te pedí que por favor vieras el manual o lo que se llama el formato de historia clínica académica con el cual va a ser guía, es tu machote, es con el que inicias, que ahora que eres novato, tienes que iniciar con ello y poco a poco vas a ir puliendo muchos de los aspectos de esa historia clínica. Si por alguna razón olvidaste algo, deja siempre un espacio al final de tu historia donde pongas nota, adendum, y aclaras ahí. Porque recuerda que la historia no debes llevar tachaduras y enmendaduras. Le pones adendum. En el padecimiento actual, el paciente había dicho esto, sin embargo, nos faltó comentar que dijo esto, aquello, lo otro, lo demás. Es decir, que se den cuenta que no se te pasó intencionalmente, que fue pues una mera omisión incidental. Ahora, hablas acerca de una exploración. Si tú no construyes una buena relación médico-paciente desde un principio, ¿sabes cuándo se va a dejar explorar el paciente?
Nunca. Y sobre todo, considera que cuando tengas que explorar ciertas partes del cuerpo, algunos pacientes, hombres y mujeres, puede ser que te digan, no, no me dejo, no lo permito. Bueno, pero oiga, si me dijo usted que tuvo la aparición de un tumor en el testículo, lo tengo que revisar, oiga. Pero no se preocupe, ahorita aquí la enfermera o el enfermero me va a ayudar, aquí va a estar conmigo, o si quiere su familiar que está aquí, que pase. Y usted le tiene que brindar en todo momento esa confianza para que entonces el paciente o la paciente pues permitan la exploración. Es importante que usted le diga por qué y para qué la exploración, porque si no le dice por qué y cuál es la finalidad, pues va a pensar que usted está haciendo su revisión con otros fines. Es lo que va a creer el paciente, aunque usted ni siquiera en su mente lo tenga programado. Ahora bien, de esta integración de datos clínicos más exploración, usted tendrá que integrar de inmediato acá en su computadora cerebral. En la computadora tendrá usted que integrar esos datos clínicos y darles una traducción. Y esa traducción es decodificar la información de manera tal que usted pueda establecer algunas hipótesis. A ver, tiene fiebre, tiene tos, tiene dificultad respiratoria, tiene mialgias, artralgias, y a su mente viene de inmediato algunas patologías que puedan ser de origen viral. Y dentro de ellas va a surgir que diga, puede ser COVID. Sí, pues en la etapa que vivimos, sí, a todo ya le estamos viendo cara de COVID. Pero recuerde que entonces existen otros coronavirus que también pueden simular un cuadro respiratorio como este, o los virus de la influenza, o el coronavirus que está correlacionado con MERS, o aquellos otros que están relacionados con otros padecimientos ya, como el ébola, por ejemplo, y que pueden cursar en formas similares. Entonces, vea cómo su capacidad de integración de la información y de síntesis de la misma le obliga a que usted poco a poco va a ir haciendo, ¿cómo decirlo?, afinando esa capacidad para desmenuzar la información, decodificarla y ahora sí, sacar una hipótesis. A partir de eso, usted tendrá que decirle, mire, por el dolor que trae usted, tengo la impresión que este dolor del abdomen, la condición que le impide moverse, que no quiere usted comer y todo esto, me habla de que probablemente tenga usted un proceso inflamatorio de su apéndice, es decir, probable apendicitis aguda. Y digo probable porque tengo que tomarle radiografía del abdomen, tengo que realizarle estudios de laboratorio. Lo voy a derivar al servicio de urgencias. Ahí mis compañeros del servicio de urgencias le van a continuar con su atención. Ya le explicó y dice cuál es posiblemente el plan que van a seguir, placas y estudios de laboratorio. Y de antemano le digo, señor, que no va usted a poder comer ahorita ni le voy a dar un analgésico, porque ¿qué cree? Yo, al darle un analgésico, le voy a estar encubriendo, le voy a estar disfrazando y aparentemente ya no tiene dolor, pero su apéndice puede complicarse. Cuando usted le habla de complicación y tan solo con la palabra que diga usted puede tener una peritonitis, se aterra el paciente porque entiende el término peritonitis como algo grave. Bueno, pues ya le puso usted un escenario en el cual le está diciendo que podría llegar a tener eso. Sin embargo, tiene que checar su información. Para que usted concluya esa consulta de ese consultorio, bueno, usted le dice, voy a hacerle la hojita con la cual lo voy a referir al servicio de urgencias para que ahí llegue por los datos que le estoy diciendo que tiene. Y cuando llegue a urgencias, le van a recibir ahí, van a decir, es que me vio el doctor
fulanito de tal en el consultorio y dijo que vengo con un cuadro agudo, que probablemente sea apendicitis, que si por favor acá me van a ver. Y entonces ahí ya reinicia otra sesión diferente porque va a ser un manejo de urgencias de acuerdo a las condiciones del lugar. Entonces vean que dependiendo de dónde estás, si estás en consultorio particular, consulta externa, hospitalización o urgencias, son condiciones diferentes. ¿Qué más, doctora? Bueno, ya dejamos de lado con las anotaciones del doctor el modelo de Cambridge y nos vamos directo a lo que decía el artículo que nos sugirieron en la bibliografía del departamento. ¿Qué es Eh, hemorragia de intestino? Esto es una buena práctica involucrando los 3 tipos de comunicación que les Para dije niñas, para ayer, niñas. que es la comunicación efectiva, afectiva y la comunicación educativa. Por el medio en línea, este consta de 3 fases, que la fase inicial es una adaptación del programa. En este podemos poner de ejemplo a epidemiología, que pues nos retrasamos una semana, pero nos hicieron pues el aula virtual. Y también que tiene que haber disponibilidad de los recursos. Esto igual quiere decir que pues nos tienen que proporcionar los recursos, como otra vez pongo el ejemplo de epidemiología, porque pues nos están dando bibliografía, videos y un aula especial. Después la segunda fase es el desarrollo, que es la acción formativa de la comunicación. Esta es donde se interactúa, por ejemplo, donde nos pregunta el doctor o pues simplemente hay un diálogo en ambas partes. Y en esta fase existe un seguimiento, o sea, igual, cuando nos preguntan, pues o que nosotros tenemos dudas, nos surgen dudas, pues ya nosotros le preguntamos al doctor y pues el doctor nos responde esas preguntas y ahí está pues la interacción. Y el cierre, que es el mensaje final, pues como tal es un recuento o recopilación de lo más importante. Se resaltan puntos, también se pueden resolver dudas y pues en mi caso o en el caso de todos los que ya hemos expuesto, pues se nos puede dar una pequeña retroalimentación o pues hacernos saber en qué estuvimos mal y en qué estuvimos bien. Ahora, recuerden que cada historia clínica que hagan, siempre es conveniente que las primeras 50 historias que hagas tengan una supervisión, tengan una, digamos, revisión para que, como acaba de decir su compañera, se pueda retroalimentar la información que ustedes están captando, porque recuerde que a veces, al momento de estar tomando la información de lo que estamos interrogando, puede ser que nos equivoquemos o pongamos un término inadecuado. A veces no escuchamos bien y confundimos la palabra o las palabras. Entonces, es necesario que nos fijemos muy bien cuando estamos interrogando, cuando estamos escuchando. Ahora, dijo algo su compañera muy importante. Debemos estar en todo momento en la condición, digamos, más adecuada para hacer esa comunicación afectiva y efectiva, pero ¿qué creen? Nuestros oídos deben estar lo más adecuadamente posible, anatómicamente y funcionalmente hablando. Muchas veces nuestros compañeritos pueden tener, ¿verdad? Pueden tener algún problema de hipoacusia por N causas. Un proceso degenerativo, un proceso infeccioso en la infancia y quedaron con hipoacusia de un oído. Otras veces fue por fármacos, ¿verdad? Por algunos aminoglucósidos que le suministraron en el pasado. Y es importante que nosotros entendamos que a veces algunos de nuestros compañeros requieren de aparatos auxiliares de la audición, ¿sí? Entonces, esos auxiliares auditivos pues deben estar funcionando al 100%. Ahora, recuerden que ustedes ahorita de jóvenes pueden tener una audición, pero cuando lleguen a otra etapa de su vida, sus facultades visuales, de tipo mental o auditivo o del conocimiento o de las funciones del aparato locomotor
van a ir decreciendo y entonces ya no van a ser tan ágiles, ¿verdad? Para hacer las historias o las notas. ¿Me puede repetir cómo me dijo? A ver, ¿cómo dijo usted que esa parte no la entendí? Es que estamos tratando de justificar que ya no escuchamos bien, que ya no vemos bien y que a veces escribimos una cosa, ay, y te tienes que poner los anteojos y el día que se te olvidan ya no pudiste escribir nada. Entonces vean ustedes que también tiene que ver el estado clínico de cómo estamos nosotros como médicos, ¿eh? Es fundamental. ¿Qué más? Bueno, ya seguimos con las condiciones que tienen que haber para que haya una buena práctica. Las condiciones son como tal el uso de herramientas tecnológicas. Nosotros ahorita pues estamos pues en una de ellas que es Zoom, que es una plataforma que nos permite hacer pues estas llamadas para que haya pues sí una comunicación bi y multidireccional. El diseño del curso, igual pongo otra vez de ejemplo epidemiología, ya que pues están organizando muy bien con lo de sus actividades. Tal vez nosotros no nos organicemos, pero pues ellos ya tienen su cronograma. Tiene que haber una buena conectividad, como ya lo hemos visto en imagenología. Si no hay una buena conectividad, pues nos saca de su clase y no podemos terminar. Una interacción, como ya decía, bi y multidireccional. Esto quiere decir que pues tanto el doctor o el poniente, el que esté hablando, tiene que pues crear una, una interacción con nosotros, como nosotros como oyentes tenemos que pues poner atención y así. Los maestros deben propiciar la interacción, como ya lo había dicho ayer, me parece, pues por ejemplo aquí el doctor que nos pregunta y así. Un ambiente afectivo a la comunidad afectiva. Esto quiere decir que pues ahora en este caso, el doctor tiene que ver nuestras emociones, los aspectos psicológicos pues con los que cargamos y etcétera, etcétera. La comunicación motivacional, esto quiere decir pues que sí tenemos que pues nosotros mismos echarnos como que ganas, ¿no? Porque si no te decaes y pues ya no se hace nada. Y la capacidad de transferir información entre medios diferentes. Como ya había puesto de ejemplo, pues Zoom es pues una buena plataforma, entre comillas. Google Meet, también Classroom, el habla de EPI, etcétera. Sin embargo, fíjate que esto que dices acaba de ser analizado hace unos 10 días y lo publicaron este fin de semana. ¿Cómo impactó la enseñanza a distancia? ¿Cómo impactó en el, digamos, aprovechamiento de los niños? Y cómo los profesores, entiéndase de primaria y secundaria, que tuvieron que tomar clases al vapor para poder estar haciendo llegar a los padres, ¿verdad? La información de las tareas que tenían que hacer los niños. De tal manera que ahí tuvieron doble problema, porque tenían que estar mandándole así desglosado al niño y al papá o a la mamá. A ver, miren, tienen que hacer esto y esto y esto y háganle así, y díganle al niño que acá y que a él. Pero aquí, en el nivel en que estamos, vean ustedes que ustedes tienen la fortuna de ser de esa generación, bueno, tan llevada y traída de millennials, que al final del día, lo único que sí entendemos es que ustedes tienen la ventaja tecnológica desde muy pequeños. Y en la medida que fueron fomentando que se nutriera esa ventaja tecnológica, es que ustedes pueden utilizar las lo que llamamos herramientas, o sea, todo aquello que está puesto a su disposición en las tabletas, en los PCs o en las laptops, etcétera. Sin embargo, fíjense también cómo la tecnología se las cobra. ¿Por qué? Porque la tecnología requiere de que exista un medio por el cual esa comunicación o esa información que queremos hacerle llegar a ustedes, o sea, para que nosotros nos estemos comunicando ahorita, estamos obligadamente ligados a que tengas internet. Si no lo tienes, ¿cómo? ¿Señales de humo? ¿Banderas? ¿Ruidos o qué?
Entonces, vean ustedes cómo nosotros necesitamos obligadamente de depender de este medio que es tener la conectividad. Pero también que si mi equipo ya está muy viejito o ya no jala muy bien, pues también ya no va a servir para lo que necesitamos. Y que si no está actualizado o no tiene los programas adecuados, tampoco, y así sucesivamente. Entonces vean ustedes que muchas veces la tecnología nos hace quedar en ridículo porque queremos hacer una presentación y se arruinó, se enviruló, se perdió la información, lo que quieras, y ya no nos pudimos comunicar. Sin embargo, ustedes saben que, bueno, te mando la tarea desde mi iPad. No, te lo mando aquí desde mi casa, aquí en la comodidad de mi cama, estoy acostado y te estoy mandando lo que me pediste de trabajo y todo. Vean ustedes cómo existen alternativas de solución. Pero también que nos obliga que todos manejemos el idioma relacionado con los equipos de tecnología avanzada, ¿no? Los smartphones o lo que dijimos, laptops o lo que sea. Y si soy un analfabeto tecnológico, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? A ver, Javier Santos, ¿qué crees que pase? ¿Ya te quedaste dormido, Javier? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasaría si, pues no, pues ni cuenta se dio que si hablamos de que alguien es analfabeto tecnológico, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurriría? A ver, Gabriela, dile qué pasaría. Pues se alteraría, ¿no? Porque ya no tendríamos, ya no se podría como comunicar, usar las plataformas para poder comunicarse con sus alumnos o con No las podría personas. hacer nada, no podría ni, si no sabe ni prender la compu, cómo va a poderse comunicar? ¿Cómo va a mandar el mensaje? Pues No, pues mucho menos pensar que va a poderse llevar a cabo dicha comunicación. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una capacitación. Doctor, de hecho sería un poco como una analogía hablar a distintos idiomas, ¿no? Ajá. O sea, ya Imagínate, estamos hablando de canales de comunicación deficientes o que al menos no se comparten. exacto. Usted, por ejemplo, empiece a hablar de aspectos tecnológicos de estos. Y resulta que está con alguien en la familia que no le gusta o le da miedo utilizar una computadora. Si usted le pregunta algo de cómputo, dice, no, yo ni sé eso. No, no, a mí no me pregunte. Yo cuando voy al internet, yo le digo ahí al joven, a ver, usted mándeme mi carta, y es como ir ahí a Santo Domingo y escríbame mi carta. Así hacían antes, ¿verdad? Con las maquinitas de escribir mecánicas, mandaban así las cartas, las personas que no sabían leer ni escribir, y este es el equivalente. Los que de alguna manera somos analfabetos tecnológicos, pues eso nos pasa. Yo dependo del doctor Jair, él es mi prof. Pero ¿qué tal si yo le digo a él, a ver, opérate este apéndice, opérate esta vesícula? Entonces ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Cada quien en su ámbito, capacitarse. Cada quien en su ámbito tenemos que buscar la manera de cómo comunicarnos con el otro. Pero no me puedo quedar así. O sea, me quedo sin estudiar toda la vida y ya no sé ni leer ni escribir. Eso no puede ser. Vean ustedes la importancia de que nosotros seamos proactivos para aprender. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos las condiciones, las bases. Ahora solo queda pues las consecuencias de una mala comunicación. Estas pues las podemos enlistar en cualquier, pues sí, en cualquier ámbito que tenemos la interpretación desacertada. Esto, como ya dijo el doctor en la historia clínica, también se puede ver reflejada. Errores, por ejemplo, los que veíamos hace como 5 años, de que es que le amputaron la pierna derecha y era la izquierda, o los retrasos que esos los vemos en el día a día con, pues entre nosotros, ¿no? Que no entendemos un tema
y pues por no entender ese tema tenemos que volver a estudiar, pero ya nos retrasamos con el siguiente tema y así sucesivamente. Algo que es pues muy visto últimamente es la hostilidad, en cómo pues le pegan o agreden a los médicos porque pues piensan otras cosas, porque no hay una buena comunicación, porque simplemente no hay una interacción entre médico y gente que no sabe. También puede haber muerte y demandas, que es lo que también ya nos había comentado el doctor, que antes había muchas demandas por mala praxis, pero pues como tal era un resultado de una mala comunicación. Y pues aquí les traje una nota de hace muchos años, pero pues va al tema, que era de un médico que en una exploración mamaria se le ocurrió decirle a la paciente que sus pechos eran pequeños pero juguetones. Entonces, obvio, eso no es algo que le puedes decir a la paciente, ya que no le estás respetando. Y pues sí, juzgaron a este doctor y dijo que la paciente había interpretado mal la situación porque no supo distinguir la ficción de la realidad. Y pues sí, al final al doctor creo que lo encarcelaron por 2 años y le pusieron una multa y le quitaron su cédula profesional. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Mi bibliografía. Bien, entonces, vea usted cómo ha dado la pauta para que podamos hacer que participen sus compañeros. Uy. Y les voy a poner diferentes ejemplos y no se complique la vida. Lo que me va a contestar es lo que usted cotidianamente, como ser humano, contestaría si usted pone y toma en consideración que tiene principios y valores éticos, morales, sociales, culturales, y entonces en base a eso va a contestar. A ver, por ejemplo, Hernández Centeno. Mande. ¿Sí está por ahí? Sí, soy yo. Bien, entonces, si usted está frente a un paciente que acaba de ser golpeado y le dieron un puntapié, la gente común dice patadas, o sea, ser octopus, ¿verdad? Para las patadas. Sí, tuvo un puntapié en la zona genital y dice que le duele mucho. En ese momento, ¿usted cómo le plantea que lo va a revisar y que le tiene que explorar? No lo escucho. ¿Cómo le dice o qué hace? No escuché la última parte. Doctor, se le está cortando. Dice que la conexión de internet es inestable acá en este pueblo donde yo estoy, que ha de ser diferente al de ustedes, porque pues dependo de la red que tenemos acá. Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con un paciente que tiene traumatismo genital en un masculino de 20 años y que dice que le duele mucho la zona genital? ¿Y usted qué hace? Usted es, como mujer, ¿qué tiene que hacer y qué le tiene que decir? Pues primero me presento y le digo que pues lo que le pasó y que si pues debido a lo que tiene que lo tengo que explorar, que si él me da permiso o que si se sentiría más cómodo con un doctor hombre. Pero nada más está usted en urgencias, está en la guardia, son las 2 de la mañana y le tocó en ese momento sus 3 horas de trabajo continua y usted va a recibir todas las consultas. ¿Qué hace? Pues no sé, solo se me ocurre el decirle que si está cómodo con eso. O sea, pedirle su consentimiento y si no me lo da, pues ahí sí no sabría qué hacer. Pues de todos modos, ¿no? No, pues ¿cómo? No, Doctor, tiene que decir, mire, mande. pero tengo entendido, o sea, que puede decirle que se va a encontrar como una persona con usted y también por nuestra propia seguridad, ¿no? Porque luego
pues puede haber como malinterpretaciones y así. Entonces, yo creo que también sería como necesario aclararle que va a haber alguien más con usted, una enfermera o al menos. No solamente es que en ese momento se te ocurra, siempre le tienes que decir, a ver, enfermera o enfermero, acompáñeme, que el paciente sienta la seguridad. A ver, enfermera, me pone al paciente en la mesa de exploración, ya me autorizó que le haga la revisión y usted sigue hablando con el paciente en todo momento y le dice, la revisión que le voy a hacer, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí me Sí, escuchan? sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Sí, En doctor. ese momento es importante que nosotros entendamos que si mantenemos una comunicación, sobre todo una visión directa a su cara del paciente, y si fuera mujer, a la cara de la mujer, porque si le voy a revisar una parte de su cuerpo, en todo momento mi contacto visual debe ser con su vista de la paciente. No fije la vista en el tórax, ni en el abdomen, ni en los genitales, ni nada. Primero, cara a cara, tenga esa mirada para que le dé cierta confianza. Por otro lado, a ver, vamos al caso de una persona que viene porque tuvo un golpe en el tórax y un golpe en el abdomen. Se iba a caer y se golpeó el tórax y el abdomen y dice que le duele en la zona costal derecha y en el flanco derecho. Es mujer de 30 años, está muy atractiva, es guapa y dice que se siente muy mal de ese dolor. Y le toca al doctor Luis David. ¿Qué hace? Pues primero igual me presento, le digo que voy a ser su doctor. Hablo igual a bueno, si ya es una señora de mayor de edad, pues yo creo que No, yo le dije que de 30 años, que muy guapa y perdón. atractiva. No escucha esa parte. Pues aún así hablo a la enfermera o enfermero. Le vuelvo a preguntar de una escala del 1 al 10 cuál es su dolor y ella me puede decir un rango. Ya de ahí yo le puedo dar algún analgésico, si puedo, o está en mis manos poder darle un pequeño tratamiento para calmar el dolor. Y, ¿verdad que sí? Y llamar pues a un especialista y ya haciendo en base a su historia clínica. ¿Por qué tendría que traer al especialista? Porque si usted yo es el supongo médico que yo soy... ¿Mande? de urgencias, si usted es el pero primer contacto, pues hago su usted historia clínica. usted es el primer médico de contacto ahí de urgencias, haya revisado y que le haya tomado los estudios, entonces ahora sí le dice a la paciente, bueno, con los estudios que le indiqué, sospecho que tiene usted un cuadro apendicular y le voy a pedir al servicio de cirugía general que la revise para que determine si es que la tiene que operar. Entonces, usted es el médico de primer contacto y entonces usted se las tiene que avenir por sus medios. ¿Me explico? Es decir, no es que le tenga que sacar la vuelta. No. Tenemos que enfrentar la situación. Vean ustedes que no resulta a veces muy fácil resolver esto. Sin embargo, en ocasiones, por ejemplo, imagine usted que le tiene que hacer una exploración porque las manifestaciones clínicas del paciente fueron de datos de prostatismo. Anote el término, prostatismo. Y entonces, ¿qué es diferente de hablar de hiperplasia prostática? Es diferente. Prostatismo son las manifestaciones clínicas. Y entonces usted con eso le dice, señor don Juan, lo tengo que explorar y le tengo que tocar por vía rectal su próstata. Ah, no, pues no me deja. Bueno, es que no tengo otra forma de poder saber si está crecida o si no está crecida. Por los datos que me da, sospecho que tiene usted un problema de tipo obstructivo urinario. ¿Y no se puede de otra manera? Sí hay otras formas, pero no sé si es benigno o maligno.
Entonces, usted tendrá que hacerse de recursos de carácter clínico para que el paciente permita. Ahora bien, con esa información que usted obtiene, muchas veces puede ser que no haya sido suficiente ni adecuada. Y entonces tiene que analizar toda la información con más calma y en un momento determinado decir, nos faltó algo, pero como no se lo puede decir al paciente directamente, le va a decir, en otro momento lo voy a citar para darle los resultados de sus estudios. Sin embargo, usted ya tiene un doble fin de la siguiente cita para toda aquella información que usted considera que le va a hacer falta, ahí aprovecha y la completa. Otras veces tiene que ser en el mismo momento, ¿eh? Y todo esto tiene que ser bajo una situación de empatía para que no genere desconfianza en el paciente, sino decir, ni me puso atención, escribió quién sabe cosas y todavía le faltaba, ni estaba seguro, y así me va a atender. Entonces vean ustedes que podemos generar desconfianza con nuestro actuar. ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas? No, gracias. Bueno, muy bien, entonces, a ver, le va a tocar a Luján, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Ya estás listo? Ya puedo compartir ya. ¿Ya? ¿Sí, pueden ver mi pantalla? ¿Sí lo pueden Sí. ver? Sí, doctor. ¿Me escuchan Sí. bien? Listo. Sí, sí lo ven Sí. Sí, vi. y lo escuchan y todo. También. Yo Sí. lo escucho. Bueno, adelante, Perfecto. doctor. El doctor, fíjense que les va a hablar de algunos aspectos que ya hemos señalado. Sin embargo, él va a ir haciendo una parte de la exposición y yo les voy a ir haciendo preguntas y me tiene que contestar cada uno de esos dilemas que yo les voy a poner. No es de que me contestes, yo haría como que me gano la... No, no hay de cómo. Háblame en español de México y me dices, haría yo esto, así, contundente. Como que quiero pasar propedéutica y fisiopatología. Pues yo como que te repruebo. No, háblame claro y contundente. Que sea firme tu respuesta. ¿Sale? ¿Quedamos? Adelante, Doc. Gracias. Empiézale. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Luján. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo dar las malas noticias. Precisamente nos vamos a enfocar en la revisión del método SPIKES, que es un protocolo que nos va a guiar en el momento de dar o comunicar una mala noticia. Y como ya vimos en el tema pasado, la comunicación, cuando es mala, tiene muchas repercusiones. Y cuando estamos hablando de malas noticias, pues vamos a ver que sí son graves. Estos van a ser los temas que vamos a abordar hoy. Vamos a definir qué es una mala noticia, vamos a ver cuáles son las barreras en el profesional de salud, porque hay médicos que no pueden comunicar bien una mala noticia. Vamos también a ver las dificultades en el proceso de comunicar malas noticias. Vamos a revisar el protocolo de Bailey-Bookman, que es el método SPIKES, que les comento. Y por último, vamos a revisar las estrategias erróneas para dar malas noticias. Comenzando con qué es una mala noticia. La definición de mala noticia que yo encontré en la bibliografía que más he aceptado es la propuesta por Robert Bookman, que es un médico británico, presidente de la Asociación Humanista de Canadá. Él la define como la información que va a cambiar de forma grave o adversa las perspectivas del paciente sobre su futuro. Esto es, aquella que de un modo drástico y negativo altera la perspectiva del paciente o sus familiares en relación con su futuro. Esto va a llevar aspectos más allá del propio mensaje, como son las expectativas del paciente, sus percepciones, su capacidad para afrontar situaciones negativas o el soporte familiar y social. Ahora, hay médicos que a la hora de comunicar una mala noticia, pues simplemente no lo hacen de la mejor manera y lo que termina siendo es una mala comunicación, que puede añadir dolor y sufrimiento y confundir y puede terminar dificultando la forma de la toma de decisiones. Puede deteriorar la relación médico-paciente y quebrar la confianza. Hay ciertos aspectos que caracterizan esto, como que no se establece una adecuada relación médico-paciente desde una primera instancia,
que no se entabla una correcta comunicación con los familiares del paciente, hay un modelo paternalista, no es empático o simplemente no se toma el tiempo de explicar a fondo la situación del paciente. Una entrevista con pacientes o familiares para dar una mala noticia debe prepararse y es el profesional el que debe de haber integrado una metodología que le permita dirigir la conversación y pues previamente haber adquirido herramientas de comunicación que pues le permitan manejar las emociones que surgirán. Como ya les dije en un principio, se han propuesto muchos métodos para perseguir, dar una comunicación efectiva a la hora de dar una mala noticia. Uno de ellos es el modelo de Spike, que vamos a ver después. Ahora, entre las dificultades en el proceso de comunicar malas noticias hay varios, como por ejemplo, el tabú que es dar una mala noticia a un paciente y pensar que afectará su evolución en la enfermedad. Que el personal de salud tenga miedo a enfrentar sus procesos interiores y expresar sus reacciones emocionales. Esto es de cada quien. Que no se haya establecido una adecuada relación médico-paciente, de nuevo. A veces el médico pocas veces va a informar del proceso mórbido de un modo contundente como para que el paciente y sus familiares pues tengan un conocimiento preciso y claro de la enfermedad. A veces se utilizan muchos tecnicismos, como ya mencionó el doctor en la exposición pasada, que llegan a no entender al paciente o confundirlo incluso aún más. Otra es que el personal de salud no se toma el tiempo para indagar qué sabe el paciente y su familia, qué está dispuesto a saber sobre su enfermedad y cuál es el estado de ánimo del paciente. Ahora sí, respecto al protocolo de Bailey-Bookman, el método de Spikes. Este método de Spikes, Spikes porque son sus siglas en inglés, S-P-I-K-E-S, que vamos a ir viendo, se compone de 6 etapas. En cada etapa va a ser decisiva para sembrar un buen entorno y dar la comunicación de la mala noticia al paciente. El primer paso es la preparación, preparar el entorno de setting. Aquí lo que se tiene que hacer es recopilar información necesaria, sobre todo si es un caso nuevo o si, por ejemplo, ha sido un caso del que no te habías hecho responsable, como sucede en una guardia que se pasan casos de meter internos a otros internos. Se tiene que estar bien informado sobre el diagnóstico y el pronóstico del paciente, así como de los detalles relacionados con el ingreso hospitalario del paciente, su evolución, sus estudios de imagen. También puede ser de gran ayuda saber con quién se ha relacionado el paciente, con sus familiares, cómo son su familia, etc. Se tiene que preparar adecuadamente el encuentro y establecer contacto con el paciente. Para esto se tiene que escoger un ambiente que facilite el intercambio de información. Y sobre todo hay que prepararnos mentalmente. O sea, tenemos que pensar en lo que vamos a decir, tenemos que hacer nuestras propias palabras claves para no trabarnos o no bloquearnos a la hora de comunicar sobre el paciente. Tenemos que conocer bien nuestros sentimientos, lo que vamos a generar, porque eso le vamos a proyectar a nuestro paciente. La segunda etapa es la percepción. El objetivo de este paso es averiguar mediante el uso de preguntas abiertas lo que la familia ya sabe y explorar su capacidad de comprensión. Este es un punto clave porque el impacto de la mala noticia será menor cuanto más preparada esté la persona para recibirla, cuanto más la espere. Aquí una de las funciones como comunicador, nosotros como comunicadores, será determinar a qué distancia está la persona de la información que debe dar para ir acercándosela. Esto es, qué tanto sabe para ir acercándole más la noticia poco a poco y no le caiga como de aventón la mala noticia. Esto nos va a permitir saber cómo ha entendido el paciente la información previa que le hemos dado, las expectativas y sus preocupaciones. Para conseguir estos objetivos vamos a plantear cuestiones abiertas, como por ejemplo, dígame qué le han contado de la enfermedad, o le podemos decir como, ¿cómo cree que evoluciona su enfermedad? Esto va a ser nuestro punto de partida, porque vamos a descubrir que los familiares sí carecen de información, que ya creíamos que sabían, o en algunas ocasiones puede que no hayan sido correctamente informados. En otras niegan haber sido informados con el fin de escuchar otra versión, buscando más detalles o para verificar la precisión de la información que ya le habían dicho. O incluso pueden negarse a haber sido informados como mecanismos de defensa o negación, lo cual pues es comprensible y tendríamos que volver a informar. La tercera etapa es la invitación.
El objetivo de este paso es averiguar el nivel de información que la familia quiere recibir. En el pasado fue lo que sabe. Ahora vamos a preguntarnos qué es lo que quiere la familia recibir de información, el nivel de detalle que desean y prepararnos nosotros para adaptarnos a esta necesidad. Las necesidades de información del paciente pueden cambiar con el tiempo. Aquí vamos a aprovechar para tratar también la información con los familiares, como ya les había dicho. Es la primera vez que vamos a contactar, si es la primera vez que vamos a contactar con ellos, puede ser de ayuda un comentario abierto como les doy la información general y entramos en detalles si así lo desean. El siguiente paso es la comunicación. En este paso es cuando le vamos a dar la mala noticia. Aquí debemos de habernos asegurado de que le acercamos a la persona toda la información necesaria para que se vaya dando una idea de lo que le vamos a decir. Y como les dije, no le caiga como de aventón la información. Manejar este momento va a requerir toda la atención y empatía de nuestra parte para ajustarnos al ritmo de comprensión del paciente, para pues no dar la noticia de manera brusca y pues obtener los mejores resultados posibles. La quinta etapa es responder a las emociones del paciente o sentimientos de los familiares. Tras dar la mala noticia, aquí es donde va a comenzar la tormenta emocional. Aquí va a ser el inicio del duelo, ya digamos como pérdida de una vida o de una capacidad. Esta es la fase más difícil de tratar, porque surge de la necesidad de dar soporte emocional. Aquí lo que tenemos que hacer, bueno, las recomendaciones que yo leí en la bibliografía es adoptar una posición de escucha activa, atender a lo que está sucediendo y observar las reacciones emocionales que emergen del paciente. Aquí nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestra posición corporal, de nuestro lenguaje corporal, de nuestros gestos faciales, de nuestro tono de voz, para que se alinee con la situación emocional del momento. También tenemos que transmitir empatía, porque tenemos que entender lo mal que está pasando el paciente en ese momento. Y sobre todo tenemos que respetar los silencios. Por ejemplo, si el paciente no dice nada por un rato, nosotros tenemos que respetar eso, no tenemos que obligarlo a que hable o que diga. O si el paciente empieza a llorar, no debemos decirle, no llore o no haga esto, no. Al contrario, lo que tenemos que hacer es incitar a que pues libere sus emociones. La sexta y última etapa es la planificación. En esta etapa se va a hacer un resumen y se va a hacer un plan de atención. Aquí lo que tenemos que dejar claro, según la bibliografía que yo consulté, son estos 3 puntos. Que se harán todos los esfuerzos posibles para ayudarles de parte del servicio médico, que no se les va a abandonar y que se continuará ahí si es preciso para ayudarles en la toma de decisiones. Y aquí es muy importante porque la capacidad que nosotros tengamos de ayudar a organizar y dar una solución al problema del paciente es lo que nos va a distinguir de otra persona que simplemente esté ahí para compadecerlo o para hacerlo sentir bien. Y ahora, por último, para dar un resumen de todos los pasos que vimos anteriormente, vamos a ver las estrategias erróneas para dar malas noticias. Permíteme entonces, ateniéndonos a los pasos que señalaste y que de alguna manera nos dicen muy en breve qué es lo que nosotros pues debiéramos hacer cotidianamente ante una situación X que implica para el paciente o su familia una mala noticia, entonces implica de nosotros que seamos en ese momento, olvídate ya del aspecto empático, olvídate ya del aspecto de comunicación, porque eso ya lo das por hecho que ya te lo sabes y lo manejas. Pero muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad para digerir nosotros cómo le voy a hacer para comunicarle que tiene que aceptarme el hecho de que se tiene que reintervenir porque la paciente o el paciente tuvo una lesión de las vías biliares. La lesión no la traía. Fue al momento de estarle haciendo un procedimiento quirúrgico y que ahora
esta paciente tiene una lesión que implica que le tengo que hacer otro procedimiento quirúrgico más elaborado, más complejo, para poder resolverle. ¿Cómo se lo comunico? Le digo, fíjese que me equivoqué y la tengo que reintervenir. ¿Así le digo? No, es que esos O casos me ya sería encuentro situación de... al otro lado de la otra situación, en donde llega la persona procedente de otro hospital, donde fue operada de la vesícula biliar y por alguna causa sufrió lesión de las vías biliares. Y en ese momento, cuando llega, la valora cirugía general y le dice que la va a hospitalizar para terminar el protocolo de estudio. Y una vez que tiene los resultados, se confirma que tiene una fístula biliar. Y entonces vienen los cuestionamientos de la familia para saber por qué tiene la fístula biliar. Usted de inmediato va a tomar actitud defensiva de decir, bueno, a mí eso no me lo pregunten, yo la estoy viendo como está, así como me la trajeron. Yo solamente les puedo decir de lo que vamos a hacer posiblemente. ¿Haríamos eso? Vaya y dígales allá y reclámeles en el otro hospital y dígales por qué le hicieron esa cirugía. ¿Eso diríamos? No, eso no es ético. Lo que haya ocurrido en el otro hospital, sí sabemos que fue algo que no creo que haya sido intencional. Sin embargo, le puede ocurrir a cualquier persona. Y eso que no fue intencional se debe de considerar como una situación fortuita, es decir, una situación que se dio en forma súbita sin que existiera de por medio la intención de causar daño. Sin embargo, tengo que explicarle a la familia que la paciente en el momento actual tiene una fuga biliar que denominamos fístula, la cual tiene algunas posibilidades de tratamiento, porque ya previamente las analicé. ¿Y por qué se dio esa fuga biliar? Mire, de acuerdo con el reporte que usted nos trae de la cirugía realizada, aparentemente no hubo ninguna falla. Sin embargo, aquí está este problema. Y entonces es posible que de la vesícula que le quitaron todo estaba bien, pero a veces las grapas, porque fue por la paroscopía, a veces las grapas se caen, y eso es cierto, se botan las grapas y puede tener fuga biliar. O a veces cuando es una cirugía abierta, las ligaduras o nudos con la seda con que se pone ahí, digamos, se desatan, para así entenderlo, se desliga y entonces queda el vaciamiento biliar ahí libremente. Entonces, uno tiene que decirle que hay alternativas. La primera de todas es que si la paciente tiene datos clínicos que impliquen que habrá que hacer una intervención quirúrgica, así plantearlo. Pero usted en ningún momento va a tomar actitudes que, mire, vaya y reclámele allá, oiga, ¿y usted cree que esta situación se pueda corregir? Pues esperemos que sí. Vamos a ver cómo se encuentra ya dentro de la cavidad. Es decir, empezamos de una manera siempre moderada, no exagerar las cosas, pero sí decir, este tipo de fístulas, si no están controladas, sí complican la vida de la paciente o ponen en peligro la vida de la paciente. Todo lo demás que vaya a hacer el paciente, o perdón, el familiar, eso ya será cosa de él. Pero usted no tiene, sí, vaya y ponga una demanda en el Ministerio Público porque fue mal operada. Eso no lo puede hacer, eso es deshonesto. Por otro lado, vamos al caso de aquella persona que llega con trabajo de parto y que en un momento determinado está en la sala de labor y que al momento que la están explorando, le están llevando a cabo su, digamos, registro de datos en relación a cuántas contracciones,
que si hay movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, etcétera. Están haciéndole una monitorización de su trabajo de parto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que súbitamente entre la exploración previa y la que usted está haciendo en este momento, denota que ya no hay frecuencia cardíaca o que bajó demasiado. En ese momento, usted le tiene que comunicar a la paciente y al familiar que su bebé está con sufrimiento fetal agudo y que tiene riesgo de que pueda fallecer. A ver, Bastida, ¿cómo le haría? ¿Qué le dice? ¿Cómo le hace o qué? ¿Le va a decir, ya se murió el hijo? ¿O se va a morir? Ya ni siquiera se ilusione, ¿eh? Ya se va a morir el hijo. ¿Así le decimos? No, pues le diría que, bueno, de acuerdo a las observaciones que acabo de tener, el producto ya no... ¿Ya no qué? Ya no presenta signos de vida. Ajá, y ahora está el esposo en la parte de afuera y en ese momento, ¿qué hace? Bueno, le podría decir que pase para que acompañe a su pareja y... Va bueno, a y acompañarla obviamente en también una darle... sala de labor donde están otras 10 pacientes. No. Bueno, iría con él y, bueno, le diría la noticia. ¿Qué le dice? Bueno, lo mismo de acuerdo con las observaciones que, bueno, acabamos de tener durante la exploración de su pareja, bueno, vimos que el producto ya no tenía signos de vida. Así le dice usted. Y el paciente, el familiar, es una persona que es estibador de la central de abastos. Dice, ¿qué me está diciendo? No le entiendo. Pues que su bebé ya no tiene vida. ¿Cómo que ya no tiene vida? ¿Me está diciendo que está muerto? Sí. Así le dice. Pero si yo traje bien, mi esposa venía bien. Esa respuesta que le estoy diciendo yo es la clásica que le dan todos los familiares y todos los pacientes. Yo venía bien. Yo tenía aquí movimientos de mi hijo, es más, por eso vine para que ya me atendieran el parto, pero usted no me hizo caso porque se fue a traer el café, sobre todo cuando lo escuchan. Voy por un café y no quieren algo, no quieren un tamal, no quieren una torta, no quieren un taco y nomás te escucha, nada más te escucha el paciente. Y al rato le sales con que, ¿qué cree? Ya no se escucha la frecuencia cardíaca, ya no hay movimientos, yo creo que ya su hijo ya no tiene vida. Pues obvio que te va a reclamar de todas. Entonces, así le decimos, ya se murió. Pues también explicarle que existen sería más prudente, ¿no? Otra cosa, ¿mandé? También explicarle que, que existen complicaciones o que se complicó en este caso. Pero, a ver, ¿y cómo es que se complicó si venía bien? Bueno, ¿qué tal si no venía bien? Entonces, vea usted que desde que llega el paciente o la paciente parturienta, al momento que está en admisión, se le dice, viene en trabajo de parto, viene con contracciones muy intensas, muy irregulares, pareciera una fase activa, que quiere decir que ya le falta poco para tener su bebé. Sin embargo, recuerde que los trabajos de parto pueden tener una serie de momentos en los cuales la frecuencia cardíaca se puede aumentar severamente o puede bajar de repente, para que lo entienda. Si le dice súbitamente, muchas veces no lo entiende. Entonces, le tiene que explicar que el trabajo de parto es un acto dinámico, no somos monitos, así, no somos muebles, no somos refrigeradores, no, somos seres vivos que tenemos cambios súbitos de la frecuencia cardíaca, de la forma de respirar, de
Si hasta de la forma de pensar, imagínate, todo eso lo tenemos que explicar en palabras sencillas, breves, para decirle que todo trabajo de parto tiene riesgos. Ahora, si usted al momento de que está en admisión detecta que tiene hipertensión arterial, de inmediato le hace saber que ya viene con un cuadro complicado con hipertensión arterial que pone en riesgo la vida de la mamá y del hijo por esa preeclampsia, y le da a usted los datos digeridos de manera que los pueda entender. Es decir, que usted buscará la forma más adecuada de poderle comunicar que tiene un grave riesgo de que el producto o el bebé se muera. Ahora, si cuando llega la señora y se le explora, señora, la última vez que percibió los movimientos o que sintió los movimientos de su hijo, ¿a qué horas fue? Pues hace como 6 horas. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué no vino? Es que no hallaba en qué venir, no hallaba un transporte y no tenía dinero para pagar un taxi. Y ahorita ya llegó mi viejo y ya me trajo. Pues es que, señora, debo decirle que se siente que no hay movimientos de su bebé, y mire, y pone usted el Doptone, anote ahí en su glosario, ¿qué es un Doptone? Y entonces ya le puse el Doptone, y este aparatito nos traduce cuando está la frecuencia cardíaca del bebé, no se oye nada. Mire, se lo pongo al volumen más alto. Y en ese momento, si puede, voy a pasar a su esposo. Y lo pasa. Mire, señor, estoy revisando a su paciente ahorita, hace 2 minutos que entró aquí conmigo, le estoy poniendo para ver cómo está la frecuencia cardíaca del corazón de su bebé. ¿No se oye nada? Absolutamente nada. ¿Ya checó bien? ¿No está equivocado? No, le aseguro que no siento ningún movimiento. Y entonces, en esas condiciones, usted está tratando de decirle que su bebé posiblemente ya está ovitado. Anote ahí, ovitado. Entonces, recuerde que también puede haber nacimientos de productos ovitados, es decir, niños muertos. Entonces, tendrá que ser suficientemente sereno, no exagerar la situación ni exaltarse, porque eso traduce desconfianza en usted mismo como médico. Entonces, tiene que ser firme, pero a la vez amable, a la vez comprensivo, a la vez reflexivo. Tiene que tener muchas cualidades en ese momento. Vea que entonces las situaciones no son fáciles de comunicar. Y en un momento dado, fíjese, cómo no nada más nosotros como médicos tenemos que tener esa capacidad. Hay situaciones que se dan en la carretera, accidentes carreteros. Por ejemplo, autobús Futura que llevaba N número de pasajeros y sufre una volcadura a las 3 de la mañana en la carretera México-Toluca y mueren 10 personas. Usted es de la policía federal y llega y ve que están los muertos. ¿Qué hace? Llámeles aquí trae su credencial, esta persona se llamaba Rodríguez. Ah, muy bien. Y con el número telefónico de ahí que trae en su cartera, le llaman a la casa. Y a ver, Cruz Madrid, ¿cómo le harías para avisarle que ya se murió la persona? Eres el policía federal. Pues se le notifica que tuvieron un accidente, se le dice el lugar y que lamentablemente falleció. ¿Y por qué en lugar de que le digas que lamentablemente falleció, por qué no mejor le dices, necesitamos que se presente usted en tal lugar? Porque ya de antemano sabes como policía federal que los cuerpos los van a levantar del servicio médico forense del municipio que corresponde y ahí se los llevan. Tú no adelantas nada porque imagina el impacto que le genera
saber por vía telefónica a esa persona que su familiar o amigo o novia, pareja, lo que quieras, falleció. ¿Tú crees que está en posibilidades de conducir una moto, un auto, uno que sea, lo que sea? Claro que no. Entonces, tienes que ser precavido y decir, necesitamos que se presente con carácter de urgente al municipio de Lerma para que ahí le den mayor información. Pero están vivos, están bien. Mire, yo no le puedo dar esa información, tiene que verlo eso ahí con los médicos. Esa parte yo todavía no se la puedo informar. Estoy haciendo el levantamiento de los hechos. Ya. O es que le va a decir, no, es que hubo, hijo, como 15 muertos y como otros 20 heridos, y no, está feo, está crítico. ¿Así le decimos? ¿O cómo ve? Francisco. No, pues no. Entonces, ¿qué haría? Pues entonces nada más se le notifica y que se presente con carácter de urgencia al lugar donde se van a referir, ¿no? ¿Le recomienda algo más? No. Entonces, por ejemplo, imagine usted que yo agarré la credencial de una persona que tiene por nombre Hilario Rodríguez Hernández y le llamo al domicilio y teléfono que aparece allí, pero yo no me fijé si realmente correspondía, de acuerdo con la fotografía, a Hilario Rodríguez Hernández. Yo policía o médico, no me di cuenta si era o no era la persona. Y tomé así la credencial y me puse a llamar. Y le digo que está muy grave o que está muerto y que se presente al municipio. Y se presenta la familiar y llega ahí al municipio. Pues venga a buscar a Hilario Rodríguez Hernández, que parece ser que sufrió algo grave del accidente. Y cuando entran, ¿y cómo es la persona? Bueno, pues es que es alto y es moreno y se ve así muy fornido y que no trae una fotografía. No, pues con las prisas salía así. Entonces ya veo que le tiene que decir, traiga una credencial para identificación de usted y de su paciente que sufrió el accidente. Y cuando llegan ahí, se encuentra que Hilario va saliendo de la enfermería, que ya lo atendieron, que ya lo revisaron, le dijeron, no, usted nada más tiene una luxación de la muñeca. Y cuando llegan los familiares, es que nos dijeron que estabas muerto, que vio el impacto que puede tener una situación no corroborada. Igual pasa, como dijo su compañera hace rato, le tenían que amputar la pierna derecha y le amputaron la izquierda por no poner atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Estar seguros de lo que vamos a informar, para no decir cosas que definitivamente ni al caso. A ver, concluya, doctor Luján. Claro. Y bueno, ya nada más para concluir, hablaremos sobre las estrategias erróneas para dar una mala noticia. Esto es como para sintetizar lo que habíamos dicho y los ejemplos que dio el profesor. Uno de ellos es no valorar el entorno ni el momento. ¿Por qué? Porque es preciso hacerlo, porque si se hace en un pasillo con muchas personas sin intimidad, es muy difícil que se pueda transmitir el mensaje con empatía, de manera directa, vaya. El otro punto es considerar a la familia como interlocutor, excluyendo al paciente. Esto es que acudamos primero a la familia y todo sea directamente con la familia, sin respetar el principio de autonomía del paciente. Otro es crear seguridades prematuras, o sea, dar falsas esperanzas. Presuponer lo que el paciente sabe. Para eso, recordemos el método Spike, hay una parte en la que tenemos que preguntar lo que el paciente sabe y lo que le gustaría saber. Presuponer lo que el paciente quiere saber, como ya les dije. Considerar que la información es el objetivo. Aquí es importante dar la información, claro, pero también es cómo se la vamos a dar y de qué manera se la vamos a dar.
El otro es considerar que más es mejor. No siempre dar y llenar y sobrecargar de información es lo mejor. A veces simplemente es dar y directo al grano. El otro es utilizar palabras de alto contenido emocional. Pues si estamos en una situación que pues el paciente está con muchos sentimientos, usamos palabras como muerte, peligro o algo así sin cuidar nuestro lenguaje, pues puede que no sea la mejor manera. Y la última es utilizar tecnicismos, como ya recalcó el profesor. Hablar con un lenguaje formal no nos va a dar, digamos, que el respeto, sino a veces nos va a hacer que el paciente se confunda, no nos entienda y pues tergiverse todo el mensaje. Y eso sería todo. Gracias. Entonces, si nosotros queremos de verdad informar y digamos que con la mejor o la mayor veracidad a alguien, yo creo que es importante que tomemos en cuenta todo esto que de alguna manera ustedes ya se supone fueron a leer, ya ni siquiera dije estudiar, leer, y que nos acaba de hacer un pequeño collage su compañero Luján, y que lo tiene que tomar muy en cuenta, ya que las primeras historias y notas que hagan van a tener muchos errores, pero eviten que un paciente les diga, no, ya no me sigue interrogando, ya no le voy a decir nada. Por ejemplo, en el pasado, hace unos 10 años, alguno de los estudiantes que acudió a este hospital estaba interrogando a una trabajadora social de aquí del hospital, pero estaba como paciente. Y resulta que le empieza a preguntar, oiga, ¿algún día ha tenido usted alguna manifestación de tipo psiquiátrico? Y se le queda mirando la trabajadora social y dice, ¿cómo qué? Bueno, así como que haya usted sentido que, como que quería enloquecer. Esas fueron sus palabras del estudiante. ¿Qué creen que contestó la trabajadora social? Pues le dijo que definitivamente ya no le iba a contestar nada y que mejor se retirara porque le iba a decir una mala palabra. ¿Por qué? Porque lo tachó de un joven imprudente y que no pensó en lo que iba a preguntar. Vean ustedes cómo la mala comunicación, en no pensar las palabras que se van a decir, nos pueden llevar a situaciones de crisis e incluso hasta de poner en riesgo nuestra cédula. De ahí que nuestro pensamiento debe estar enfocado adecuadamente al momento que estás ahí, no estar pensando en la historia clínica y pensar en que cuando ya te vas de vacaciones y que ya te vas a ir a la playa de no sé qué, porque ni pones atención a una cosa ni a la otra. Vamos a entonces a ver en la tarde otro tema de los que tenemos programados. ¿Qué es lo que nos sigue en el programa de lo que tenemos? Doctor Luján. Me parece que es relación médico-paciente. Ajá. Entonces, ese tema lo vamos a ver en la tardecita, ya sabemos, a las 3:30. Espero que, ¿quién va a hacer la comunicación? ¿Ustedes conmigo? Yo llego de invitado. Sí, doctor. Bueno, entonces, a las 3:30. A ver, Aquino, ¿está por ahí? Sí, presente, sí, presente. Bastida. Presente. Cano. Presente. Chávez. Presente. Cruz. Presente. Escamilla. Presente. Hernández. Luján. Presente. Medina. Presente. Molotla. Presente.